Ahí está. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿llegaron a escuchar algo de lo que estaba mostrando con la placa? No te vimos, pero sí te escuchábamos. Bueno, esto, ¿ven? Ahí va. Ahora sí. Esto tenía porque lo tenía en el auto, cuando transmitía por radio, y esto es lo que les decía yo, la L, el país, la U tiene que ver con la actividad, ¿eh? Que era la de radio aficionado, y esta primera letra indica la provincia, que yo les decía que con una X es la provincia de Córdoba. Cada provincia tiene una letra distinta. Entonces el resto son combinaciones, porque hay muchos radioaficionados. Y transmitía desde acá y contactaba. Bueno, otro día les cuento eso, que da para, porque es un hobby. Entonces transmitía desde casa y nos intercambiábamos tarjetas con el que te escucha, y bueno, de esa manera me comuniqué con todo el mundo, qué sé yo, desde Nueva Zelanda, Corea, Ucrania, todos los países que se les ocurra. Es una linda actividad. Bueno, la emisora de radio está obligada a identificarse, o sea, tiene que, durante la hora de transmisión, tiene que decir quién está transmitiendo. Eso que ustedes escuchan cuando suceden las publicidades, que a veces lo respetaban, sobre todo cuando la ley de medios lo marcaba, que el canal de televisión en la pauta publicitaria decía LS85 TV Canal 13, bueno, eso es una obligación. Porque si no, vos ponés una emisora de radio, sobre todo las emisoras de radio, la televisión siempre por ahí puede poner alguna imagen en una puntita y sabés qué canal es. Pero las emisoras de radio a veces transmiten y no dicen quién es. No sabés si está en Avellaneda, si está en Wilde, si está transmitiendo desde Capital Federal. Está obligada por ley, una vez en la hora de transmisión, tiene que decir el nombre de la emisora y de dónde está transmitiendo. Eso salió por una reglamentación. Y también lo van a encontrar en el texto. Bueno, ahí marcamos algunas cuestiones que pasaron. En el año 1944, el gobierno de Farrell puso en marcha algo que se conoce con el nombre de Estatuto del Periodista. Léanlo, si tienen la posibilidad. En el texto de Analía Elíades lo van a encontrar mencionado, pero léanlo para saber de qué se trata, porque fue la única vez en la historia de nuestro país que alguien intentó reglamentar el trabajo periodístico. Muchos Sigue en vigencia, ¿no? siguen en vigencia, pero nadie le da ni 5 de bolilla. Y muchos dicen que sería necesario prestarle atención, sobre todo cuando aparecen personajes como Babi Echecopar, que se pone adelante de un micrófono y dice lo que se le antoja, y no tiene ningún tipo de responsabilidad. O sea, esto lo que intentaba era poner en un mismo plano a las cosas que hace un médico. Si, por ejemplo, un médico está operando a una persona y se equivoca, se le puede hacer un juicio por mala praxis. Bueno, eso no sucede en nuestro medio. Cualquiera dice cualquier cosa, ofende, no da derecho a réplica, y entonces, por eso hay mucha gente que intenta que este estatuto del periodista se use, inclusive que se ponga nuevamente en estudio y que se le haga las modificaciones que sean necesarias, porque esto fue hecho en 1944, que se lo estudie, que se lo lea, que se lo ponga en práctica. Muchos, y otros no, enseguida lo primero que dicen, no, eso atenta contra la libertad de expresión. Bueno, léanlo si tienen un cacho de tiempo, como para poder hacer el trabajo práctico. Bueno, y algunas cosas más que están mencionadas en este PowerPoint que yo después se los voy a compartir. Quiero avanzar para no estar todo el día hablando de esto. Esta es una radio de la década del 50. Fíjense que los tamaños van achicándose, aparece algo que no existía en las décadas anteriores, y es el plástico. El plástico es una invención de esa época. Esta radio tiene buena parte de plástico y tiene esas teclas que están ahí abajo que eran para seleccionar, eran memorias. Vos podías dejar una memoria programada y escuchabas esas 6 estaciones de radio. De alguna manera empezó a
a marcar el camino con lo que después conocemos con la palabra zapping, para cambiar solo esas 6 emisoras. Bueno, la década del 50 tuvo cosas importantes y salieron a través de la radio. Ahí el texto marca de la noticia de la muerte de Evita como un hecho importante que salió por todas las radios. Cuando ustedes lean el texto de Analía, se van a dar cuenta que en este momento el Estado tiene para su poder todas las radios privadas. O sea, el Estado nacionalizó las radios, algo que al día de hoy parece una locura. Cada radio privada tiene su dueño, se transfiere de un dueño al otro, pero nunca el Estado toma posesión de eso. Esto que ahora genera tanto revuelo, el tema de Vicentín, porque el Estado expropia o tiene ganas de expropiar una empresa privada. Bueno, cuando sucedieron los golpes de Estado, siempre lo primero que se hizo, una vez que asumían los gobiernos de facto, era adueñarse de los medios de comunicación. Nombraban un interventor que se encargaba de regular la actividad de ese medio. Y se repartían, en el caso de los golpes de Estado, se repartían entre las 3 fuerzas. Bueno, el caso de Canal 13 es emblemático porque lo tenía una de las 3 fuerzas. Pero bueno, nosotros no vamos a llegar a hablar de ese tema, pero lo van a ver en otras materias. En este momento el Estado tiene las 3 cadenas para sí. Las 3 cadenas de radio más importantes las tiene como propias. Y en la década del 50, o sea, en 1953, como está marcado acá, el gobierno de Perón envía al Congreso un proyecto de ley y se aprueba la primer ley integral de radiodifusión. Esa ley se aprobó en ambas cámaras y nunca se reglamentó y por ende nunca estuvo en vigencia. Es un hecho también particular para que lo tengan en cuenta, esto que yo les decía, que el Estado siempre viene atrás de los medios privados y siempre la relación es una relación especial, en donde ellos hacen lo que se les antoja. Pero bueno, lo importante es que lo tengamos en cuenta y nos sirva para este análisis nuestro. La ley del año 1953 tuvo vigencia, estaba aprobada, no estaba reglamentada, y después, en el año 55, como ustedes saben, sucedió el golpe de Estado que derrocó a Perón, y salieron otras leyes y otros decretos que reglamentó la actividad, y no se tuvo en cuenta cosas que tenía en cuenta la ley de 1953. Por eso, cuando se discutió la ley de medios, una de las propuestas era volvamos a la ley del 53, que la aprobó el Congreso, y era una ley popular. Esa fue una propuesta de algunos grupos en ese momento. Bueno, algunas de las cosas importantes que pasaron en la década del 50 fue el desarrollo de la música, cómo la música tomó participación muy especial en esta década, en la radio. El deporte también tomó una preponderancia muy importante. Los programas deportivos empezaron, los relatores deportivos, el fútbol, el automovilismo, que en la década del 50 era muy popular. El boxeo. El boxeo. Bueno, ahí está marcado también como un hecho importante. El 16 de agosto de 1950 se creó el ISER, que estábamos hablando con Valentina al principio, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER, se creó en 1950. Algunos hechos importantes para tener en cuenta en este análisis. ¿Y antes qué se transmitía, Marcelo? ¿Noticiero, magazine y radio-teleteatro nada más? El radioteatro en la década del 40, como decíamos, el tema de Evita se hizo conocida por la cantidad de radioteatros que había. En la década del 50 siguieron los radioteatros. Ahí en el texto dice, en esta década centró su atención en la programación familiar. Los Pérez García serán uno de los productos de mayor audiencia en el horario nocturno. Los Pérez García era el nombre de una novela que salía en la década del 50. Bueno, saltamos a la década del 60. ¿Alguien vio alguna vez este aparato de radio? ¿Alguno de ustedes? Alicia por ahí, los más grandes.
lo conocemos, este aparato de Ah, radio, la este famosa aparato, pica, sí. la famosa espica, tiene algunas cosas para tener en cuenta. Y es que empezaron a aparecer algo que se conocen con el nombre de transistores. Los transistores reemplazaron a las válvulas, los transistores son más pequeños en tamaño y necesitan menos alimentación. Entonces, las radios empezaron a ser a pila y la radio empezó a ser portátil. Y cada uno tenía una radio para llevar encima. Esta radio te la ponías en un bolsillo, venía, este modelo es uno de los más viejos, venía con un auricular que se colocaba en un solo oído, que era como una especie de audífono, una cosa horrenda que se metía dentro de la oreja, que parecía un aparato ortopédico. Pero bueno, eran los primeros auriculares, y estas radios hicieron que también la radio se volviera mucho más masiva, porque se vendían aparatos de esto en Más cantidades barato. industriales. Claro. Bueno, Sí, porque después terminó siendo el Walkman o algo portátil. claro, Se da mucho más. Sí. Además, se utilizaba mucho en los estadios. Mucha gente tenía el hábito en los 80, me acuerdo, de de ir- ni bien poner la imagen cuando se veía la imagen del partido, pero lo escuchaba por la radio. claro, los grandes relatores de radio seguían siendo importantes, entonces la gente veía el programa y escuchaba al relator a través de la radio, o muchos llevaban a la cancha la radio Sí, para escuchar al relator, y muchos, como digo siempre, en algún momento le revolearon la radio esta al juez de línea porque cobraba algo que no quería. Marcelo, le hago una pregunta. Sí. Usted dijo que había hoy en día 3 cadenas de radio estatales. Una es la Radio Nacional y las otras 2. No, en ese momento, en la década del 40 y 50, Ah, había 3 cadenas de radio que eran las 3 más importantes. era la Ahora, Nacional y otras 2 más. no, eran 3 emisoras privadas que tenían, Privadas. una cadena de radios atrás que retransmitían su señal. Vale. Ahora la única cadena oficial de radio es Radio Nacional, ahora. La única cadena oficial. Después, Canal 13 o Radio Mitre tiene sus repetidoras en el interior del país, Radio Continental también, Radio 10, muchas radios tienen cadenas de radio que repiten su transmisión, pero no están declaradas como tal, porque hay una ley antimonopólica que lo debería prohibir. Eso no debería suceder. Pero la única cadena autorizada de radio es Radio Nacional. Mira, siempre hablando AM, ¿no, Marcelo? Amplitud modulada. Y sí, porque FM no tiene alcance nacional. Ujú. Y Sí. entonces el radio de alcance de las FM es mucho menor. ¿En qué año se empezó con la Y ahora, FM? si seguimos, lo vamos a ver. Este texto, Dale, fíjense que dale. ahora el texto tiene una sola imagen, lo que ustedes están viendo en pantalla tiene una sola imagen, porque dejamos ya de prestarle atención a las cuestiones de la reglamentación, y solamente lo que estamos marcando son hechos de color. Lo más importante de la década del 60 es que cambió la forma de hacer radio. Ahí, en la parte de abajo del texto, si ustedes lo llegan a leer, está mencionado Cacho Fontana, con un programa que se llamaba Fontana Show, y Rapidísimo, que era un programa que hacía Héctor Larrea, que lo empezaron a hacer en la década del 60, y que cambió la forma de hacer radio. Cambió esa forma estructurada por una forma menos estructurada, más informal, más cómplice de las audiencias, con un dinamismo mucho mayor, se saltaba de un tema al otro de manera espontánea. Antes un programa de radio no cambiaba ni los tonos de voces, era todo mucho más pacato, mucho más estructurado. Y en la década del 60 eso cambió y llega hasta nuestros días. Claro, Esa manera lo que más se asemeja a las radios de ahora, a Claro. los tipos de programas de ahora. Sí. Claro. Y en la década del 60 empezó a compartir el espectro, digamos, compartir la audiencia con la televisión. La televisión no transmitía las 24 horas del día.
La transmisión de televisión empezaba a las 12 del mediodía y transmitía hasta las 12 de la noche. Entonces la radio, en algún sentido, se empezó a quedar con las porciones de tiempo que no cubría la televisión. Los programas de la mañana, desde la madrugada hasta el mediodía, tenían mucha audiencia. Después la audiencia caía por esto de que empezaba la transmisión de televisión. Bueno, esto que ustedes ven ahí es una radio de la década del 70, es una imagen de una radio de la década del 70, y tiene lo que ustedes ven arriba, que es esa antena telescópica, y nos está indicando que esa radio además sintonizaba FM. La antena telescópica de esa radio es porque la transmisión tiene FM. Ahí empezaron las primeras transmisiones de FM. En este texto que ustedes van a ver para la década del 70, tiene escrito eso, hechos particulares que sucedieron en la década del 70. Las primeras transmisiones de FM tuvieron que ver con lo musical, porque la calidad de FM es mayor, y entonces los programas musicales tomaron gran parte de la transmisión de FM, y ahí están nombrados algunos programas importantes de la década del 70, como Modar en la Noche, o Las 7 Lunas de Crandall, que eran espacios de radio que pagaba un solo anunciante, y entonces de esa manera no había cortes, y se transmitía música, un tema detrás del otro. Lo que se hizo siempre en ese momento fue picar los temas musicales para que la gente no se los pudiera copiar. El locutor hablaba sobre el tema en el principio del tema, y después se escuchaba la música. Eso era algo muy habitual en las décadas siguientes, 70 y 80. Después la llegada de Internet hizo cambiar totalmente esto, pero bueno, era muy habitual que un locutor hablara sobre un tema de radio para que no te lo puedas copiar y estés obligado a comprar el cassette o el disco o lo que sea. Bueno, como hechos importantes también de la década del 70 fueron las transmisiones de fútbol. Ahí aparecieron grandes relatores. En la década siguiente, y ya en ese momento también, apareció Víctor Hugo Morales. Las transmisiones deportivas siguieron siendo muy importantes y está mencionado en el texto. Esto es un radiograbador de la década del 80. Por ahí, para los más chicos que están acá en el grupo, hay algunas cosas que parecen medias desconocidas. En el medio tenía un pasacassette, que prácticamente ya no existe, y marcó toda una época porque aparecieron los primeros aparatos importados y se pudo ver todo lo que se pudo utilizar, todo este tipo de aparatología, y la calidad de las transmisiones tuvieron mejor calidad, se pudo escuchar mejor radio. Está marcado que en la década del 80, precisamente en 1980, apareció la ley 22.285, que es una ley que hizo el gobierno militar y que reguló la actividad de radio y televisión de una manera increíble, que si la miramos al día de hoy parece naif al lado de lo que después trató la ley de servicios de comunicación audiovisual. Parecía una ley bravísima en la década del 80 y con el pasar del tiempo terminó siendo casi una tontería, que se modificó inclusive varias veces, y eso lo van a ver en Derecho a la Comunicación. Esta ley del 80, que es una ley del gobierno militar, se modificó en el gobierno de Alfonsín, se modificó en el gobierno de Menem y se modificó en el gobierno de Néstor, de acuerdo a la relación del Estado con los medios de comunicación. Así que lo importante del texto, y con esto cerramos, lo importante del texto de Analía Elíades es que les va a permitir a ustedes ver cómo se fue desarrollando la historia de los medios de comunicación y sobre todo de la radio en nuestro país, cómo fueron sucediendo las reglamentaciones, por qué fueron sucediendo algunas reglamentaciones, y les va a permitir a ustedes hacer el trabajo práctico que tiene la intención de que sea un trabajo práctico tipo ensayo. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un ensayo? En la consigna del trabajo va a estar todo explicado. Un ensayo es animarse a escribir
texto de opinión en donde esté presente la palabra de ustedes. O sea, ustedes van a tener que leer el texto y si quieren leer los accesorios que trae el texto, por ejemplo, cuando diga el estatuto del periodista, va a decir, la autora va a decir de qué se trata, el estatuto del periodista, pero ustedes tienen la posibilidad de ir a internet, escribir el número de la ley y van a leer el texto completo del estatuto para poder tener un criterio más elaborado, y entonces en el texto, que va a tener una extensión mínima de 3 carillas, no va a ser tampoco muy largo, van a poder expresar su opinión. No se va a evaluar la opinión, o sea, yo no les voy a decir esto está mal, lo que ustedes piensan. Lo importante es que ya se vayan animando a generar una opinión propia. Lo que sí, esa opinión tiene que estar fundamentada. Por ejemplo, si nosotros, yo pongo este ejemplo porque es el que más gráficamente me sirve para explicar esto. Yo viví 6 años en Tierra del Fuego, hace unos cuantos años atrás. En Tierra del Fuego hay estancias y hay puesteros que se encargan de cuidar a los animales que están en la estancia. Las estancias están en Tierra del Fuego y los puesteros están en ese lugar por ahí 2 meses, y entonces ese puestero cada 2 meses hace dedo, se viene hasta el pueblo, compra alguna provisión y se vuelve. Si ese puestero llega al pueblo y ve que andamos todos con barbijo, el tipo no va a entender nada. Si yo le pregunto a esa persona que opine acerca del COVID-19, no va a saber ni de qué se trata. Para pedirle una opinión, se tiene que meter en el tema y recién después opinar. Bueno, ustedes lo que necesitan hacer es leer el texto de Analía y en algún sentido, si tienen alguna duda con alguno de los temas que va tocando, pueden buscar en Google, en Internet, pueden buscar y ampliar un poco, y una vez que tengan el criterio formado, opinar. Ensayar es probar, de alguna manera es un sinónimo de probar. Un ensayo es una prueba acerca de una opinión propia. Bueno, ese texto, cuando lo tienen elaborado, lo mandan. El criterio es siempre el mismo, ¿no? Si el texto no está bien, porque lo que pasa habitualmente es que todos caemos en el resumen, y lo que hacen es un resumen del texto de Analía. No tienen que resumir. Ustedes lo que tienen que opinar. El Estado estuvo mal, el Estado estuvo bien, el Estado no supo, no quiso, no pudo. Opinar. ¿El Estado estuvo mal con lo que hizo o estuvo bien? Y entonces eso volcarlo en un papel. Pueden hacer un marco previo, decir, por ejemplo, en el año 46 llegó al poder el general Perón y trajo consigo toda una política de Estado, entendiendo que esto fue así, pero en un momento sacó esta ley y estuvo mal porque tal y cual cosa. O sea, es hacer un marco previo para poder opinar acerca de un tema determinado. Eso es lógico. No van a poner la opinión de ustedes en un solo renglón. Por eso, como mínimo, el trabajo práctico tiene una extensión de 3 carillas. Después, algunas cosas para tener en cuenta. Como siempre, todos los trabajos académicos tienen que tener un encabezado. El nombre de la materia, el nombre del profesor, el nombre del estudiante, y después arranca el ensayo. De la manera que ustedes lo quieran escribir. Pero arranca después el ensayo. Si quieren, numeren las páginas, como para no confundirse. Es un ejercicio piola, les va a ser muy útil para toda la carrera, no solo para la materia, y nos va a permitir meternos en el tema y conocer la radio desde una arista diferente, desde el punto de vista de la reglamentación. Es importante para tenerlo en cuenta y saber qué pasó en la historia de nuestro país con la radio y con la reglamentación. Ese es el criterio. Lo mandan y si hay algún problema, si hay alguna duda, yo se lo... Dale. Perdóname que te interrumpí. No, que no me quedó claro, o me parece que no lo hablamos en realidad, si hay una decisión en cómo se va a hacer para aprobar las materias. Digo, por ejemplo, este trabajo y todos los trabajos que venimos haciendo,
cuentan después como examen parcial? Digo, ¿cómo es la idea que se está teniendo con respecto a Bueno, esto? la materia nuestra, si la diéramos en el aula, yo lo que evalúo son los procesos de laburo en el aula. Ujú. Yo no tomo parciales. Ok. Lo que mando aún en el aula, si estuviésemos de manera presencial, mando a hacer cosas. Por ejemplo, si estuviéramos en el aula, es probable que ya hubiéramos hecho un programa de radio, en donde cada uno trae algo y recreamos un programa, y por ejemplo hacemos un programa de 10 minutos, uno hace de conductor, traen ya cosas laburadas desde casa. Eso no se puede hacer acá. Y entonces, en algunos casos, este proceso de elaboración propia, de escritura, tiene una importancia, y todos los otros trabajos que son más bien prácticos tienen la otra pata de importancia. Yo cuando les devuelvo los trabajos prácticos siempre les pongo una nota. En general soy enemigo número 1 de las notas, porque las notas transforman a las personas en un valor, y eso está mal. Pero no lo quiero cambiar, y yo lo estoy discutiendo mucho con algunos compañeros, no lo quiero cambiar ahora, en el medio de la pandemia. Yo quisiera que el Estado trabaje en ese particular y que no existan más, ni que existan la repetición de años, como los pibes en el secundario. Yo soy de la idea de que no tienen que repetir, y llevarse materias tiene que tener otro proceso, pero no se puede cambiar hoy en el medio de la pandemia. Y el tipo que está laburando en su casa solo, cuando le llega la nota, es un aliciente. El que cursa y manda un trabajo para que te lo revisen, si vos a la vuelta se lo mandás con una nota, y sobre todo si esa nota es buena, el tipo se pone contento, la persona se pone contenta. Entonces digo, ahora en el medio de la pandemia no voy a cambiar el proceso ese de nota o no nota. Yo al No, trabajo, no, no. Eso lo entiendo. Lo que me quedaba, viste, ahí en el tintero es si, no sé, cuando terminemos, eh, va a quedar como que ya realizamos la materia, nos va a ir la nota de los trabajos que estamos realizando, los trabajos no porque la se, verdad que, los trabajos se los devuelvo con nota, y la nota esa la vamos a respetar, y cuando terminemos, que lleguemos al tiempo físico de terminación del cuatrimestre, cerramos con una nota y se acabó la historia. bárbaro, Va a ser bárbaro. así, a menos que ahora que asuman el resto de las autoridades cambie. No creo, la experiencia más estoy basándome en lo que estoy haciendo en la Universidad de Avellaneda, Ujú. que el cuatrimestre termina ahora, lo terminamos el 13 de julio, con lo cual estamos haciendo las últimas clases nosotros en Avellaneda. ¿No es en julio? ¿No es en agosto? Julio. El 13 de Pero acá, julio. No, nosotros terminamos en septiembre, creo, el cuatrimestre, no me acuerdo. Ah, no, por eso No, me yo parece. les cuento que estoy usando la experiencia de la Universidad de Avellaneda, que terminamos las clases, esta misma materia yo la estoy dando en la Universidad de Avellaneda, hace un montón de años. En este cuatrimestre estamos haciendo las clases igual que acá, y estamos devolviendo igual que acá notas, y vamos a cerrar las notas con eso, con la Claro. participación. La única diferencia que tiene a la presencialidad es que, por ejemplo, en Avellaneda, cuando alguien nos entrega un trabajo, lo evaluamos y ya va la nota. Acá, por ejemplo, si ustedes te entregan un trabajo y está mal, yo se los devuelvo para que lo arreglen. O sea que, con un poquitito de ganas, todos van a aprobar la materia. No dejen trabajo que se les junte, porque después tienen que hacer un montón de cosas juntas. Sí. Pero digo, si entregan un trabajo y está mal, yo se los devuelvo y le digo, está mal acá, acá y acá, lo arreglan y lo vuelven a mandar. Ok. el Porque tema de los audios. Ah, perdón, yo decía no Alicia, termino. dale. El tema de los dos trabajos de audio, yo recién lo empecé a estudiar ayer anoche, porque tuve cosas que hacer. Y lo que me pasó es que yo había bajado otro programa en vez del Audacity. Y como tenía los dos programas, no podía meter el archivo en el Audacity. Descargué el otro, lo desinstalé, y recién lo pude poner a medianoche, y me falta todavía terminar de escuchar cómo se hace para seguir.
Bueno, dale, no hay problema. Si Le- necesitas le una mando mano, una foto. preguntá. Si necesitas una mano, preguntanos en el grupo, o si no, tomá del grupo mi número de teléfono y me mandás un WhatsApp a mí. Y WhatsApp le Y pregunto me a preguntás. alguno. Y con Sí, respecto a este nuevo, nosotros entonces lo que tenemos que hacer es leer el texto y informarse. buscar información sobre la reglamentación en Google y de ahí generar una opinión periodística, digamos. Un texto que tenga una opinión periodística. Ajá. Esa es la O idea. sea que las 3 páginas estarían formadas por no por 3 cosas diferentes, sino por la opinión referido al trabajo. Tal cual, Esto es lo que... eso. Ah, Igual listo. va a ir explicado con toda una consigna explicada, inclusive está la definición de ensayo, para que ustedes sepan, uno supone que todo el mundo sabe qué es un ensayo, pero no importa, está la Por ahí definición de ensayo. no lo sabemos. Ok, ensayo. Bueno, ¿algún comentario antes de que se corte? Tenemos 2 minutos como Marcio, para... una cosita, recién estabas comentando que si hubiese sido esta una clase presencial ya hubiésemos hecho un programa de radio. Sí. No sé, no estaría tan mal de pronto probar hacer un programa de radio por acá también, con ciertas pautas, eh, distribuyéndole las tareas y tal vez podría llegar a salir algo copado. Sí, podría ser, sí, no hay problema. Lo que pasa es que reproducir audio es medio complicado. Viste, recién Valentina me quería mostrar algo que tenía en audio Sí. y no se escucha. No, Yo, pero lo que se puede hacer es que todos produzcamos una partecita, lo grabás acá y después cuando vos descargas mismo, cuando te sale esta grabación, te descarga tanto la imagen como el audio separado. La verdad, sí, poder, sí, se puede. es complejo Es igual. más complejo. Sí. Por eso lo que nosotros vamos a terminar haciendo para completar la materia es algo que se conoce con el nombre de informe periodístico, que tiene una estética, una presentación, un desarrollo. Ahí vamos a tener en cuenta algunas cuestiones como entrevistas, van a tener que entrevistar a alguien y armar todo un informe con una estética y va a quedar un paquetito cerradito que va a ser el informe, que con eso vamos a aprobar la materia. Eso, pero es un cacho más adelante. Pero, pero podemos probar, sí, el grupo de ustedes, como es chico, nos da lugar a probar. Yo, por ejemplo, en Avellaneda tengo 52 en el WhatsApp, en el Zoom, y es un Claro, despiole. O sea, tenés que un armarlo por grupos, sí. grupo de 4 se tendría que poner, y es medio complicado, pero podemos probar, inclusive nosotros hasta podemos probar por WhatsApp, que WhatsApp hasta 8 permite. Por ahí Ajá. es más fácil reproducir y armar, en vez de armar un Zoom, podemos probar por WhatsApp. Probemos, no digo que no, yo no tengo problema, al contrario. Estaría bueno. El tema es que también tengo que compartirle un poco de información de cuáles son